Dicen que antes de que el cine mexicano encontrara su edad dorada, hubo una mujer que llegó desde el otro lado del océano con una sola promesa: encenderlo todo. No con escándalos, no con declaraciones, sino con una presencia tan poderosa que la cámara parecía temblar cada vez que ella entraba al encuadre. Esa mujer era Sara Montiel, la española que México convirtió en mito antes incluso de convertirla en estrella. Pero detrás de esa imagen perfecta había un secreto que la industria jamás quiso que el público supiera. Un secreto que nació en las profundidades de los estudios cinematográficos y que terminó marcando para siempre la forma en que su nombre sería recordado. Porque una noche, cuando toda la ciudad dormía y los reflectores habían sido apagados, ocurrió un episodio que dividió para siempre su carrera en un antes y un después. Un episodio del que nadie hablaba en voz alta, pero que todos conocían en silencio. Era una verdad prohibida, una que viajaba de camerino en camerino como un susurro peligroso. Una verdad que podía destruir reputaciones, contratos y hasta carreras enteras si llegaba a la prensa. Sara lo sabía, y aún así decidió enfrentarlo sola, sin cómplices, sin testigos, sin redención. Porque la mujer que solo necesitaba una mirada para conquistar una nación, también sabía que había batallas que se ganan en la oscuridad absoluta. Hoy, por primera vez, vamos a abrir esa puerta que durante décadas permaneció cerrada. Y lo haremos sin censura, sin filtros, sin miedos. Porque la historia de Sara Montiel no solo fue escrita con luz, también con sombras que muchos preferirían olvidar. Cuando Sara Montiel llegó a México, el país vivía una época donde el cine no era solo entretenimiento, era un espejo nacional, un territorio de sueños y un rito cultural que unía a millones. Las salas oscuras de la Ciudad de México se llenaban cada noche con voces, miradas y figuras que definían una identidad colectiva. En ese escenario, donde convivían la música ranchera, el melodrama y el glamour importado de Hollywood, apareció una mujer que no pertenecía a ninguna categoría y que por eso mismo se volvió imprescindible. Ella venía de La Mancha, con un acento extranjero que no encajaba del todo en las narrativas tradicionales del cine mexicano, pero poseía algo que ninguna estrella local podía replicar: una presencia hipnótica, una sensualidad elegante, una tristeza que parecía antigua y un fuego que no buscaba permiso para arder. Desde el primer día que puso un pie en los estudios, todos entendieron que estaban ante alguien capaz de romper moldes. No era mexicana, pero el cine mexicano la adoptó con una rapidez casi instintiva, como si su llegada hubiera sido profetizada. En los pasillos de Clasa Films y Estudios Churubusco, su nombre empezó a sonar con una mezcla de admiración y recelo. Los directores veían en ella un rostro cinematográfico perfecto. Los productores veían un fenómeno de taquilla, y los actores, aunque no lo dijeran, sentían la amenaza silenciosa de una estrella que podía eclipsarlo sin esfuerzo. Porque la cámara no la quería, la necesitaba. Y cuando Sara miraba hacia el lente respondía. Pero detrás del brillo había una fragilidad que muchos pasaron por alto. A pesar de su seguridad ante el público, en privado Sara luchaba contra el desarraigo, el choque cultural y el peso de las expectativas. México la abrazaba, sí, pero también la rodeaba de rumores, presiones y miradas que buscaban revelar quién era realmente aquella mujer que parecía esconder un océano entero detrás de cada gesto. Su rápido ascenso no fue casual. Su voz profunda, sus actuaciones cargadas de pasión contenida y su estética europea chocaban con lo que el cine mexicano estaba acostumbrado a ver. Esa mezcla entre lo exótico y lo familiar hizo que el público la adoptara de inmediato. Película tras película fue construyendo un mito. El de una mujer que podía ser fuerte sin dejar de ser vulnerable, distante sin perder su calidez, seductora sin necesidad de decir una sola palabra. Su nombre aparecía en carteles, revistas y conversaciones familiares. Sara Montiel ya no era una actriz extranjera, era un símbolo. Sin embargo, en medio de ese ascenso meteórico, los primeros indicios del conflicto empezaron a aparecer. Había escenas que los directores no querían cortar. Había decisiones artísticas que generaban discusiones a puerta cerrada. Había egos heridos, contratos interrumpidos y un rumor persistente de que alguien importante dentro de la industria estaba haciendo todo lo posible para sabotearla. Nadie hablaba del tema de manera directa, pero todos conocían la tensión que se respiraba cuando su nombre surgía en una conversación profesional.
Era el comienzo de un clima que se iría espesando con el tiempo. Sara brillaba, sí, pero ese brillo también iluminaba zonas que muchos preferían mantener ocultas. Rivalidades, alianzas frágiles, celos profesionales y secretos que nunca debían salir a la luz. Y sin saberlo, ella estaba caminando hacia el corazón de un conflicto que la perseguiría durante años. Porque en la historia de Sara Montiel no hay solo glamour, música y romance. También hay un laberinto de intrigas, silencios incómodos y decisiones que redefinieron su destino. Y justo detrás de su sonrisa cinematográfica, escondida de los reflectores, empezaba a gestarse la verdad que cambiaría para siempre su relación con el cine mexicano. Al principio, la carrera de Sara Montiel en México parecía escrita por los dioses del cine. Cada estreno superaba al anterior, cada fotografía suya era recortada y guardada en álbumes familiares, y cada aparición pública causaba desmayos, gritos o silencios reverentes. Era la nueva figura dorada de una industria que buscaba reinventarse, y el público la veía como una revelación inesperada, un regalo extranjero que había llegado justo cuando el país más lo necesitaba. Sus primeras películas la mostraban luminosa, segura, casi invencible. Los directores se disputaban su agenda, los periodistas escribían perfiles enteros sobre su mirada, su actitud, su forma de caminar. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Pero mientras la maquinaria publicitaria empujaba su imagen hacia lo más alto, la realidad detrás de los reflectores empezaba a fracturarse de formas imperceptibles al principio. La primera señal de que algo no encajaba surgió durante el rodaje de una cinta que se convertiría en uno de sus grandes éxitos. Había una escena, aparentemente simple, que desató una discusión que nadie en el set logró olvidar. El director quería una toma cargada de dramatismo extremo. Sara defendía una interpretación más contenida, más real. Lo que empezó como una diferencia creativa terminó convirtiéndose en una disputa pública, con gritos, portazos y un silencio final que no presagiaba nada bueno. Fue la primera vez que el equipo técnico vio quebrarse la imagen controlada de la actriz. No era arrogancia, era una mujer defendiendo su arte, su intuición, su identidad. Poco después comenzaron los rumores. Algunos afirmaban que Sara recibía un trato preferencial por parte de un ejecutivo poderoso. Otros susurraban que ciertos actores se negaban a compartir escena con ella por miedo a quedar opacados. Y todos sabían que un productor en particular, uno con mucho más poder del que mostraba ante la prensa, la había convertido en su obsesión personal. Era una obsesión que pronto se transformaría en imposición. A partir de ese momento, los conflictos se hicieron más frecuentes. Había retrasos inexplicables en los rodajes, cambios de guión de última hora y decisiones que parecían diseñadas para ponerla en situaciones incómodas o emocionalmente desgastantes. En público, ella sonreía. En privado, sabía que estaba siendo arrastrada hacia un juego que no había elegido. La tensión llegó a su punto más alto cuando, durante la filmación de una secuencia musical, ocurrió un incidente que marcaría un antes y un después. Mientras las cámaras rodaban, una orden imprevista desde la cabina técnica alteró por completo el tono de la escena. La música se detuvo de golpe, las luces cambiaron de intensidad y el ambiente se volvió asfixiante. Sara, desconcertada, continuó actuando, pero algo en la mirada del director reveló que aquello no había sido un simple error técnico. El equipo entero sintió la incomodidad que flotaba en el aire como un presagio. Al concluir la toma, ella confrontó a la producción, y lo que recibió a cambio fue un silencio que decía demasiado. Ese día, sin que nadie lo supiera, comenzó la caída. La prensa empezó a publicar titulares ambiguos, insinuando que su relación con algunos miembros influyentes del cine mexicano se estaba deteriorando. Las entrevistas se volvieron tensas, los comentarios malintencionados aumentaron y cada paso que daba era escrutinado con una dureza creciente. México la había convertido en reina, pero aquella corona empezaba a pesar como una sentencia. Sin embargo, lo más difícil aún estaba por venir. Entre las cámaras apagadas y los estudios vacíos, circulaba un rumor persistente. Un rumor que hablaba de una noche específica, de un gesto que no debió ocurrir, de un límite que alguien había cruzado. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos entendían que aquel episodio estaba relacionado con la serie de obstáculos inexplicables que la acosaban desde meses atrás. Era un secreto que muchos querían enterrar y que otros querían utilizar en su contra. Y Sara, atrapada entre el orgullo y el miedo, se vio obligada a tomar decisiones que nunca habría imaginado.
decisiones que cambiarían por completo su relación con la industria mexicana y con ella misma. La noche que cambió para siempre la historia de Sara Montiel no fue registrada por ninguna cámara, pero todos los que estuvieron allí recuerdan la misma sensación, un silencio extraño, pesado, tenso, como si algo prohibido acabara de ocurrir. Aquella noche, según múltiples testimonios que nunca llegaron a publicarse oficialmente, ella fue citada en un despacho dentro de los estudios. El mensaje parecía rutinario, una simple reunión sobre un contrato pendiente, pero lo que encontró al llegar no tenía nada que ver con asuntos laborales. Dentro del despacho estaba el productor más poderoso de su época, un hombre cuya influencia podía decidir con una sola llamada el futuro de cualquier actor. Para muchos, era un mecenas, para otros, una sombra peligrosa. Con Sara, su actitud había sido ambigua desde el principio. Admiración disfrazada de protección, elogios disfrazados de advertencias. Esa noche, esa ambigüedad se convirtió en una frontera que él decidió cruzar. Nadie sabe exactamente qué ocurrió dentro de ese despacho y quizá nunca lo sepamos, pero lo que sí se sabe es lo que pasó después. Ella salió con el rostro pálido, la mirada perdida y un temblor en las manos que ni su mejor interpretación podía ocultar. No dijo una palabra, no hizo una denuncia, no pidió ayuda. En una industria dominada por hombres, hacerlo habría significado destruir su carrera antes de tiempo. Y Sara, aún herida, no estaba dispuesta a hacer un sacrificio más. Al día siguiente, el rodaje sufrió retrasos inexplicables. El director evitó mirarla a los ojos. Los técnicos se movían con una cautela que revelaba que todos sabían algo, pero nadie se atrevía a decirlo. Los rumores se esparcieron como humo. Algunos hablaban de una discusión violenta, otros de un ultimátum, otros de un trato secreto que ella se vio obligada a aceptar. Y lo más inquietante era que cuanto más se intentaba silenciar el asunto, más fuerte resonaba entre los pasillos. Fue entonces cuando la prensa empezó a publicar artículos que parecían diseñados para atacar su imagen. Titulares insinuaban que Sara estaba siendo difícil, que abandonaba sets sin permiso, que generaba conflictos con actores veteranos. Nada de eso era cierto, pero la estrategia funcionó. Su reputación comenzó a erosionarse lentamente, como si una mano invisible trabajara sin descanso para hundirla. El episodio más doloroso ocurrió durante la grabación de una escena clave en una de sus películas más icónicas. Era una secuencia diseñada para mostrar su vulnerabilidad. Lágrimas contenidas, un suspiro roto, un silencio largo. Pero al comenzar la toma, las luces se ajustaron de manera incorrecta, quemando la imagen y arruinando la sensibilidad del momento. Cuando ella preguntó qué había pasado, el encargado técnico, un hombre normalmente respetuoso, respondió con una frialdad que heló al equipo entero. Órdenes superiores. Sara entendió entonces que no era un error, era un mensaje. Lo que siguió fue una cadena de sabotajes silenciosos, vestuarios cambiados sin aviso, modificaciones en guión que la perjudicaban, entrevistas manipuladas para dejarla en ridículo, y cada golpe, cada detalle aparentemente pequeño iba desgastando su espíritu. El público seguía amándola, pero dentro de la industria, el aire se volvía cada vez más hostil. La gota final cayó cuando un periódico sensacionalista publicó una nota anónima afirmando que ella había conseguido ciertos papeles por medios poco profesionales. El artículo no mencionaba nombres ni detalles, pero todos entendieron la insinuación. Era la confirmación de que alguien, desde las sombras, estaba usando aquel episodio prohibido de la noche en el despacho para destruirla por completo. Aún así, contra todo pronóstico, Sara no se quebró. Volvió a los estudios, cumplió cada jornada, actuó con una fuerza interior que nadie pudo apagar. Y aunque el escándalo nunca salió a la luz oficialmente, el precio emocional que pagó fue más alto que cualquier crítica. A veces, en entrevistas años después, había un brillo extraño en sus ojos cuando hablaba de México. Amor profundo, sí, pero también un matiz de nostalgia dolorosa, como si parte de ella hubiera quedado atrapado en esos estudios donde descubrió tanto su grandeza como su fragilidad. Y aunque la historia oficial nunca mencionó lo ocurrido, el eco de aquella noche siguió persiguiéndola durante toda su vida. Un eco que hoy, finalmente,
dejamos salir del silencio en el que fue condenado. Hablar de Sara Montiel dentro del cine mexicano es hablar de un fenómeno que no se repitió jamás. Su historia no puede reducirse a escándalos, ni a un episodio oscuro, ni a los rumores que durante décadas flotaron sobre su nombre como un velo incómodo. Para entenderla, hay que reconocer que fue un artista que llegó a un país extranjero y aún así lo hizo suyo con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Su talento no era una máscara, era una fuerza que llegaba directo al espectador, sin artificios, sin concesiones. Desde la perspectiva de este canal, la grandeza de Sara radica precisamente en la dualidad que la acompañó toda su vida. Por un lado, la estrella luminosa, magnética, sofisticada, capaz de transformar una escena con un simple parpadeo. Por otro, la mujer que enfrentó un sistema que aún no estaba preparado para aceptar que un artista pudiera tener poder propio, criterio propio y una autonomía que incomodaba a quienes preferían marionetas antes que personalidades. Lo ocurrido en aquellos estudios mexicanos no fue solo una anécdota oscura, fue el reflejo de una industria donde la genialidad podía coexistir con las sombras, donde el éxito podía despertarle monstruos a quienes vivían del control. Y aunque ella eligió el silencio, ese silencio también fue un acto de resistencia. No permitió que el episodio definiera su nombre, no dejó que sus detractores escribieran su final. Continuó actuando, cantando, construyendo un legado que hoy sigue vivo. Es importante reconocer también que la prensa de la época tuvo un papel crucial en la distorsión de su imagen. Los titulares que insinuaban indisciplina, caprichos o escándalos nunca tuvieron pruebas reales, eran estrategias para moldear la opinión pública. Y lo increíble es que, pese a todo, el público nunca dejó de quererla. Eso dice mucho más que cualquier rumor. Cuando revisamos su trayectoria desde la distancia del tiempo, descubrimos algo que tal vez en su momento no fue evidente. Sara representaba un tipo de mujer adelantada a su época, una mujer que no necesitaba pedir perdón por su belleza, su talento o su determinación, una mujer que se negó a ser moldeada por los deseos de otros. La pregunta que queda para nosotros como espectadores modernos es esta: ¿cuánto del éxito o del sufrimiento de Sara fue producto de su talento y cuánto fue producto del miedo que provocaba en quienes no podían controlarla? ¿Cuántas carreras brillantes fueron condicionadas por los silencios que nunca se rompieron? Hoy, cuando los tiempos han cambiado y el público exige transparencia, justicia y respeto, la historia de Sara Montiel adquiere un nuevo significado. Ya no es solo una leyenda del cine, es también un recordatorio incómodo de cómo una industria puede construir y destruir a la misma persona. Y sobre todo, es una invitación para que cada uno de nosotros decida cómo quiere recordarla, como la mujer envuelta en rumores, o como el artista que encendió una época entera con un fuego que nadie pudo apagar. Con el paso de los años, el brillo de Sara Montiel no se apagó, simplemente cambió de color. Lo que en su juventud fue fuego ardiente, en su madurez se convirtió en un resplandor suave, nostálgico, casi melancólico. México siguió recordándola no solo por sus películas, sino por la huella emocional que dejó en cada espectador que alguna vez se encontró frente a su mirada en la pantalla. Cuando hoy revisamos sus escenas más icónicas, descubrimos algo que quizá nunca entendimos del todo en su momento. Allí, detrás de cada gesto calculado, de cada palabra dicha con una cadencia única, había una verdad que no pertenecía a ningún guión. La historia de una mujer que enfrentó sombras que nadie debía ver. Y es precisamente esa mezcla de fortaleza y vulnerabilidad lo que la convirtió en leyenda. A lo largo del tiempo, muchos han intentado descifrar qué ocurrió realmente durante aquel capítulo prohibido que marcó su relación con el cine mexicano. Algunos lo ven como un mito, otros como un secreto incómodo enterrado bajo décadas de silencio. Pero la verdad es que hay historias que sobreviven justamente porque nacieron para ser susurradas, no gritadas. Historias que, aunque nunca se cuenten del todo, definen la esencia de quienes las vivieron. La figura de Sara Montiel permanece ahí, como una constelación distante que todavía guía a nuevas generaciones de artistas. Su influencia no solo se mide en premios o taquillas, sino en la manera en que abrió puertas, rompió moldes y dejó claro que una mujer podía ser protagonista absoluta de su destino, incluso cuando el mundo intentaba escribirlo por ella. Hoy, al cerrar esta historia, queda la sensación de haber atravesado un territorio que durante décadas fue vigilado por el silencio. Un territorio donde la luz y la oscuridad convivían en la misma piel. Y entendemos que quizá esa es la razón por la que su mito sigue creciendo.
porqués secretos que nunca debieron salir a la luz. Pero ahora, tú ya los conoces. Y mientras el eco de su nombre se desvanece lentamente, queda la certeza de que el cine mexicano jamás volvió a ser el mismo después de ella. Sara Montiel no fue solo una estrella, fue el fuego que nadie pudo apagar.